Sí. Con los ERTEs, la gente lleva 2 meses sin cobrar. Claro, claro. Lo primero que está pasando es que el gobierno ha sido completamente desbordado por la medida. O sea, tenemos que tener en cuenta que el gobierno planteó sus medidas económicas basadas en la idea de que esto iba a ser un pequeño paréntesis con muy poco impacto e indoloro. Esa idea ha muerto. Pero claro, se han presentado más de 4 millones de personas a ERTEs, ¿no? A expedientes de regulación temporal de empleo. Y tienes 2 problemas. El primero, el escollo administrativo, el cuello de botella es brutal y además el pagarlo en sí mismo. Recordemos que es que el gobierno se está encontrando con un auténtico tsunami fiscal porque los ingresos fiscales desplomándose y se les están disparando los gastos y por eso estamos asumiendo que va a tener que hacer nuevas emisiones de deuda por más de 50.000 millones de euros. Claro, y hay un problema añadido, no sé qué opina usted. Me comentaban en diversas patronales hoy, como la de hostelería, por ejemplo, que tiene un problema con los ERTEs, que es que tal y como está la legislación, les obliga a rescatar al 100% de la plantilla que han incluido en el ERTE. Es decir, que si ahora abren con un 30% de aforo y en vez de 8 camareros necesitan 3, o rescatan a los 8 que se fueron al ERE, o no pueden rescatar a 3, con lo cual tienen un problema añadido porque no pueden hacer frente. Claro, no pueden. Y eso es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, las medidas están tomadas para un paréntesis corto y una recuperación muy rápida. ¿Cuál es el problema? El principal problema con el que te encuentras es que para muchos empleadores, ante esa situación, te vas a encontrar ante el cierre, no ante una reestructuración. Y yo creo que eso es una de las partes más, o sea, eso es cuando se presentó el programa de desescalada, lo primero que debería haber hecho el gobierno, en mi opinión, y creo que debería hacer, se lo recomiendo, es un plan adicional económico, porque claro, cuando tú ya le has puesto encima de la mesa a los comercios que van a funcionar con un 30% de capacidad de ingresos, no deberías estar preocupado por los ERTEs, deberías estar preocupado por los ERES. Bueno, y de hecho es ayer lo que todo el mundo se quejaba, ¿no? Hosteleros, conductores, gente de hoteles. El problema es que con un 30% es que no llegas. Es que no llegas. Es que tú puedes en un restaurante con 60, el 100% de la plantilla. Con 60 mesas y con 30 no sales a flote. Con lo cual habrá mucha gente que prefiera seguir tirando de ERTEs porque no tiene otra solución y cerrar durante ese tiempo, pero ya te obligan a abrirlo. Y es que muchos es una encrucijada, quiero decir. Totalmente, y es que hay completamente, y además es que hay muchos comercios, y estamos hablando, esto es importante para la gente que nos está viendo, es que estamos hablando del 70% de las empresas de España, no piensen ustedes que las empresas en España son grandes corporaciones. Entonces, uno de los grandes problemas con los que nos encontramos es que la acumulación de costes fijos ya durante el cierre, más esa acumulación de costes fijos cuando se abra y las menores ventas, es que llevan a la quiebra a muchas empresas. ¿Y es previsible? Ya tenemos datos absolutamente aterradores. O sea, en marzo 122.000 empresas cerraron ya. Eso significa prácticamente el 8% de todas las empresas de España. Segundo, vamos a encontrar, el gran problema no ha sido el cierre forzoso, el gran problema va a ser la vuelta, y por eso lo que hay que evitar es que esos 9 millones de personas que están en alguna forma de desempleo ahora mismo no se vayan a convertir en paro estancado. Y yo creo que lo que hay que hacer es cambiar un plan económico que presentó el gobierno para un paréntesis de muy corto plazo, hay que cambiarlo para una realidad que va a llevar mucho más tiempo y que ellos mismos están mostrando en ese plan de desescalada. Sonsoles, por dar una pincelada que nos sitúe en la dimensión del problema. Solo en la hostelería, que hablábamos con este señor, hay 315.000 locales, o sea, bares y restaurantes que dan empleo directo a 1.700.000 y pico personas. Él dice que un 15% de esos 315.000 empleos se pueden quedar cerrados, ir a la quiebra. Ya hay un 5% que no va a abrir la persiana más a pesar de esta fase de desescalada. Claro, es que estamos hablando de una dimensión tremenda del problema. Y me parece una cifra extremadamente optimista. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a las cifras de la agencia tributaria, ya la última que se publicó antes de la pandemia, aproximadamente el 65% de las empresas ya estaban en pérdidas. Por lo tanto, es muy difícil pensar que vaya a ser solo un 15% el que esté en peligro. Claro, él decía un 15% si se aplican las medidas bien.
Si se aplican mal... Yo creo que además en estas cosas lo bueno es que tenemos muchos países de los que beber y tomar medidas, ¿no? Sí, Alemania, Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Irlanda, Corea, Taiwán, Singapur. Todos esos países han tomado medidas. ¿Qué es lo que han hecho? Lo primero es, hay que olvidarse de este concepto, de esto de los avales. Cualquiera de los que nos está viendo sabe perfectamente que un aval no supone absolutamente nada. Yo me pido un préstamo para una hipoteca y si me lo avalan mis padres, eso no significa A, que me vayan a conceder la hipoteca, B, que no lo pague yo. Pero es muy importante... Sobre todo ahora, sobre todo en este ahora, momento, porque antes sí, tener una aval era la salvaguarda. Hay que introducir líneas de liquidez sin recurso para permitir a las empresas sobrevivir a esto que está contando el señor, que se llama la muerte por capital circulante, que es que se te acumulan los costes, las ventas se te desploman y quiebras. Y luego para añadir otra. El sector cultural y del entretenimiento es también brutal. Absolutamente devastador. Porque primero, es que hay muchos de estos sectores que estamos hablando, son sectores que ya estaban con problemas antes. Esto es clave, porque el error de pensar en la recuperación en V es no considerar que ya estábamos en ralentización en muchos de estos sectores. Pero claro, lo que ha dicho es muy importante. Estos son sectores que no pueden funcionar con un 30% de capacidad, y hay otro factor absolutamente clave que no se está hablando, es el cambio de nuestras propias decisiones de consumo como ciudadanos. Ante 9 millones de personas en desempleo, ante obviamente las preocupaciones por la seguridad, por la salud, por lo que sea, también se va a ralentizar mucho la decisión de volver a consumir cultura, hostelería, etcétera, etcétera. Para que te hagas una idea, con la crisis del SARS, del virus SARS en Corea, en Taiwán, en Singapur, no se recuperó la actividad en muchos de estos sectores hasta 5 años después. Es que tenemos, eso es lo que hay que... Hasta 5 años después. Es que tenemos que recordarle al gobierno, yo entiendo que el gobierno se encuentra desbordado, pero el gobierno no puede ignorar lo que está diciendo la gente, y sobre todo la experiencia que tenemos del extranjero. Ya la ignoramos para la pandemia en sí misma, pero es muy importante entender que estos sectores no van a entrar en una situación de beneficio, no de beneficios, no, es que no van a generar suficiente caja para cubrir los costes, ya no es beneficio. Entonces, simplemente cubrir costes. Claro, la pregunta es por qué se toman estas medidas tan hiperrestrictivas a la apertura comercial. Y claro, la respuesta, por lo menos la mía, es porque vamos a ciegas. Porque desde el punto de vista sanitario no hemos tenido nunca, desde el comienzo de la epidemia, una foto real de cómo está la situación en este país, porque si no, se podrían haber tomado medidas mucho más expansivas. Si sabemos que Murcia está muy bien, y realmente lo sabemos, no lo creemos como ahora, si realmente lo sabemos, en Murcia a lo mejor las tiendas podrían reabrir en otras condiciones mucho más, digamos, flexibles, ¿no? Pero claro, vamos a ciegas, no somos el 8º país del mundo que más test ha hecho, precisamente, aunque sigan diciéndolo desde Moncloa, ¿no? Somos el 18, por lo visto. Hay ciudades que no tienen casos y que están completamente cerradas. Luego, el tema de las fases va por comunidades autónomas. Resulta, imagínate, una comunidad autónoma que tiene mucha actividad turística, pero sin embargo su principal fuente de clientes es otra comunidad autónoma que tenga otros problemas. Esas fases van a ir en diferencia. Pero fíjate, el test de seroprevalencia, es decir, de las personas que supuestamente tienen anticuerpos, están inmunes, claro, se ha retrasado 3 semanas. Los resultados decían van a estar el 20 de junio, cuando ya esté la economía funcionando, o medio funcionando. Quiero decir, esto tenía que haber estado antes de la reapertura, porque entonces sí tendríamos una foto mucho más real de cómo está la situación, para tomar medidas también mucho más realistas, reducir riesgos y facilitar a los empresarios a lo mejor que puedan abrir en otras condiciones. Bueno, ¿y qué va a pasar con los vuelos? Los vuelos internacionales, desde luego, no están en ninguna fase. Nadie sabe cómo vamos a volar. Que la crisis hace estragos también en ese sector es evidente. Para que se hagan una idea, Aeropuerto Adolfo Suárez, José Araque, allí operaban unos 1.600 vuelos en una jornada y un tránsito de unas 170.000 personas. ¿De qué volumen y qué operaciones, o de cuántas operaciones estamos hablando ahora?
Pues Sonsoles, estamos hablando de unos 90 vuelos y como máximo unos 3.000 pasajeros diarios. De hecho, creo que veis las pantallas, porque es bastante visual, porque yo creo que ninguno recordamos jamás haber visto las pantallas de un aeropuerto como este Adolfo Suárez completamente en negro. Los únicos vuelos que veis arriba en la pantalla de facturación son vuelos sobre todo, y hemos hablado con algunos de ellos, de gente que volvía a sus países repatriados. Por ejemplo, hemos hablado con un estudiante de Salamanca, alemán, que volaba a Frankfurt. Lo cierto es que lo estáis contando en el programa, el desfalco, el descalabro en todos los sectores es tremendo, y también en las aerolíneas, porque la pregunta que se hacen todos es ¿qué va a pasar? Los pronósticos más agoreros hablan de más de 200.000 millones de dólares en pérdidas. Solo en devoluciones de billetes estamos hablando de más de 300.000 millones de dólares en devoluciones de billetes, y claro, 2/3 de los trabajadores del sector están ahora mismo en un ERTE. Por ejemplo, Iberia, pues unos 14.000 trabajadores. Claro, con esta situación y con el gobierno que tampoco ha anunciado ni ha apuntado qué tipo de medidas va a aplicar en el sector o de ayuda, nos encontramos, como veis, pasillos como el de este aeropuerto vacíos, terminales evidentemente sin ninguna actividad, y ojo a esta imagen, porque ahora el aeropuerto ya no es como tal casi un aeropuerto, sino un aparcamiento de aviones. 175 Sonsoles están, como veis en la imagen. Oye, es impresionante esa imagen con los aviones ahí parados y y esperando a saber también cómo vamos a empezar a volar a partir de ahora. Gracias, José Araque. Nos atiende ya Javier Gándara, que es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. En cuanto pueda saludarle, le quiero preguntar directamente, ¿ustedes saben cómo van a tener que organizar sus vuelos? Tardes, pues de momento no, porque de momento tampoco hay una serie de líneas claras. Ustedes no lo saben. Lo que sí el otro día leía es un SOS, una llamada de atención que hacían ustedes, porque si cambian las condiciones de los vuelos, es decir, si hay que guardar distancia de seguridad, se acabó el vuelo barato. Bueno, nosotros pensamos que la distancia social dentro de los aviones es muy difícil de conseguir, y además, sobre todo, no creemos que sea efectiva. Nosotros pensamos que las medidas que haya que tomar, habría que tomarlas en los momentos previos al vuelo, hecho en el aeropuerto, incluso antes no, y entonces, al igual que se hace con la seguridad, donde a través de un cierto filtro, pues una vez que se pasa ya se garantiza, ¿no?, la esterilidad, pues hacer algo similar con el tema del tema sanitario, ¿no? Y entonces pensamos que es la única forma, porque independientemente de la economía de llevar el avión más o menos lleno, es que creemos que no sería efectivo, dado que el transporte al final es una cadena. Claro, es una cadena, pero para el espectador que le está escuchando, ¿se va a encarecer, perdone que insiste, el precio del billete? Bueno, pues eso va a depender de la oferta y de la demanda, ¿no?, como en cualquier mercado. Yo creo que es importante resaltar, si ponemos un ejemplo, ¿no?, un avión que tiene 180 asientos, pues normalmente pues llevamos alrededor de 160 llenos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa si se limita, por ejemplo, la capacidad a 120 asientos? En el caso de que se mantuviesen esos 160 vendidos, por supuesto, el precio subiría, pero si en vez de 160 los que se venden son solo 40 o 50, que es bastante probable porque a la demanda al principio va a ser poco, entonces el precio no solo no subirá, sino que bajará, ¿no? Entonces yo creo que aquí, en cualquier caso, lo que sí que está claro que es una situación difícil, y todavía lo va a ser más para las compañías aéreas, independientemente al final cómo de llenos vayan los aviones. Claro. Daniel Lacalle. Es que eso es absolutamente clave. Una de las cosas que nos vamos a encontrar no es ya las restricciones, sino que la demanda va a caer de tal forma que en muchos casos el riesgo, y esto es una cosa que parece difícil de explicarle a la gente. Primero, nos podemos encontrar con un problema deflacionista muy importante. ¿Qué es deflacionista? Que los precios se desploman porque la demanda inicialmente es muchísimo más baja que aunque la oferta se haya restringido por razones regulatorias. Y entonces, cuando de verdad se empieza a recuperar el proceso de demanda y cuando ya se empieza a recuperar la economía, entonces el riesgo en el que nos podemos meter es un riesgo de estanflación, que es que tengamos estancamiento económico pero suban los precios. Entonces los gobiernos tienen que ser muy muy conscientes del riesgo de tomar medidas para incentivar la demanda a muy corto plazo, que no va a llegar en cualquier caso, que le va a generar en cualquier caso una crisis deflacionista y después generarte el problema siguiente, que es todavía más importante. Entonces yo creo que el sector, que se está comportando de manera absolutamente
admirable en cualquier caso, porque estamos viendo los resultados de las empresas de aerolíneas y la verdad es que con la debacle de resultados se están tomando medidas muy poco agresivas en cuanto a empleo, etcétera, etcétera, pero es verdad que al sector hay que darle líneas claras porque no puedes pensar, es que no tiene ninguna lógica pensar que si en vez de tener 250 personas en un avión tienes 60, que eso no sé si es el mismo riesgo, si es una cuestión de espacio, ¿no? Como decía el señor, ¿no? Sí, sí, no, está claro. Javier Gándara, gracias por estar con nosotros en directo en Ya es Mediodía. Seguiremos de cerca cómo evoluciona el sector, las fases